Muy bienvenidos, estamos de manteles largos en Algoritmo Salud, continuamos en la Expo Med Hospitalar 2025, súper contentos en esta expo que es estupenda, se realiza cada año en la Ciudad de México, en el Centro Banamex, y aquí con una cabina que ahora nos dirá nuestro invitado de manteles largos qué le ha parecido. Es un montaje especial que nos han hecho para Algoritmo Salud y para que podamos realizar estas entrevistas con grandes expertos de la salud, de todo el sector salud, profesionales de la salud. Mi nombre es Rocío Brauer y a nombre de Enrique Culebro Caram, que hoy está ausente haciendo una ponencia también en otra parte, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a tener un tema increíble. ¿Tú sabes qué es la probiótica? Y otra más. ¿Los probióticos son mito o realidad? Nuestro invitado nos va a aclarar todas las dudas. Bienvenidos. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. Los probióticos son microorganismos vivos que proporcionan beneficios a la salud cuando se consumen en cantidades adecuadas. Su uso se ha intensificado en las últimas décadas, impulsado por una creciente evidencia científica que respalda sus efectos positivos en la salud gastrointestinal y más allá. Estos microorganismos, principalmente bacterias y levaduras, desempeñan un papel crucial en el equilibrio del microbioma intestinal. Los probióticos pueden ayudar a prevenir y tratar diversas afecciones como diarrea o síndrome del intestino irritable y ciertas infecciones gastrointestinales. Además, están investigando sus efectos sobre la salud mental, inflamaciones y enfermedades crónicas. Los probióticos son aliados valiosos para la salud, ofreciendo múltiples beneficios cuando forman parte de una dieta equilibrada y saludable. Sin embargo, como cualquier suplemento o cambio en la dieta, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlos de manera regular. Ya estamos de regreso después de escuchar esta pequeña intro, nada más para el contexto del tema probióticos, mito o realidad. Y tenemos a Santiago March, aquí a mi derecha, coordinador de nuevas tecnologías en FunSalud, que es ya, como decimos, de casa. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto volver a contar con tu presencia aquí en Algoritmo. Rocío, siempre es un gusto poder acompañarlos en Algoritmo Salud. Gracias por la invitación. Oye, el tema de la probiótica. Yo creo que muchos de nosotros, yo que te he visto varias veces y hemos charlado, he aprendido de ti mucho y más o menos tengo idea, pero se habla mucho de los probióticos, como que hubo un boom y se puso de moda, ¿no? Finalmente, para empezar, ¿qué es un probiótico? Bueno, déjame empezar por el inicio, que sería ¿qué es la microbiómica? La microbiómica es una disciplina que estudia los microorganismos que habitan las superficies y epitelios corporales. Entonces, el ser humano, además de las células propias, tiene todo un grupo de microorganismos, principalmente bacterias, virus, hongos y arqueas, que son los primeros microorganismos, la primera señal de vida que existió en el mundo. Entonces, ellos residen en todas las epitelios y superficies corporales, es decir, la flora intestinal, en la cavidad oral, en la vagina, en los pulmones, en la piel, en fin. Viven con nosotros. Coexisten con nosotros. Okay. Por eso realmente el ser humano en este contexto se le llama holobionte, porque incluye todas las formas de vida, los microorganismos y las células humanas. Okay. Eso se llama microbioma. O microbiómica. Microbiómica es la disciplina que lo estudia, que es una rama de la ciencia, y microbioma es lo que ya explicamos. Ahora, ¿qué son los probióticos? Bueno, ahí vamos a dar un salto. Los probióticos son compuestos principalmente formados por bacterias muy especializadas, por ejemplo, de la especie de lactobacilos, por ejemplo, que son un grupo de bacterias. Hay otros que se llaman bifteroides, en fin. Hay muchas familias de bacterias que se utilizan precisamente, por ejemplo, para que la flora intestinal esté en equilibrio. Porque ¿qué es lo que pasa cuando enfermamos? Lo que pasa cuando enfermamos de una infección intestinal es que hay un desequilibrio en las diferentes poblaciones de microorganismos que están en nuestra flora intestinal y que nos mantienen saludables o que contribuyen a la salud. Okay. Cuando hay un desequilibrio, entonces la gente puede tener inflamación, mala digestión
o inclusive puede tener infecciones intestinales. O sea, los probióticos son indispensables en nuestro organismo, ¿no? Entonces, los probióticos, es decir, el usar las bacterias que hayan sido demostradas que tienen un efecto terapéutico, esos son los que nos interesan, los probióticos de uso médico. Ajá. Porque cabe mencionar que existen alimentos chatarra, existen probióticos, entre comillas, asociados a un efecto terapéutico sin haber sido demostrado en estudios clínicos. Claro, y no los venden también. O sea, hay algunos suplementos alimenticios. No quiero mencionar marcas porque si no aquí me van a empezar a amenazar. Pero es verdad que nos los venden muchísimo en suplementos alimenticios y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Muchísimo cuidado porque además luego suman gran cantidad de bacterias, suman por ejemplo zinc, magnesio, algunos elementos químicos, bicarbonato, y se comercializan atribuyéndoles un efecto curativo mismo que no poseen. Ahora, ¿cuáles son los que nos interesan a nosotros? Aquellos que sí tienen un efecto terapéutico. Por ejemplo, se ha demostrado que hay probióticos. ¿Te acuerdas que hemos hablado en varios programas la resistencia a antibióticos, que es el azote de la humanidad actualmente por el abuso de los mismos? Entonces, ya existen grupos, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, en Europa y en Asia, que están usando, en lugar de cuando tienes una infección intestinal, prescribir un antibiótico, lo que están haciendo es prescribir un probiótico. Y entonces se mantiene en equilibrio los diferentes grupos de microorganismos y a la persona se le quita la diarrea y las molestias. Pero también se han usado en, por ejemplo, temas de salud mental, en casos de ansiedad, en casos de trastorno bipolar, están demostrando. Pero con resultados bien. Con resultados muy positivos. De hecho, yo consumo unos probióticos para el manejo del estrés. Ahora, aquí hay ya te van a empezar a preguntar la marca, ¿eh? Sí, ahorita no la voy a decir. No la voy a decir. Para decir, oye, comparte, no seas egoísta. No, pero lo que sí les quiero decir es que cada vez su uso se va ampliando en el mundo. ¿Qué es lo que buscamos? Que los médicos y los pacientes conozcan qué son los probióticos y en general hay varios elementos, no solo son los probióticos, sino están los bioterapéuticos vivos, los prebióticos, los simbióticos, los consorcios bacterianos y los posbióticos. Son 7 grupos que pertenecen se conocen como bióticos. Entonces sí me gustaría que platicáramos de bióticos para así comprender estas 7 categorías diferentes de compuestos. Ok. Y solamente lo que queremos es impulsar su conocimiento, que sepa la gente para qué sirven, que conozcan que hay beneficios para la salud, que gracias a ellos nos mantenemos sanos y que tienen que ver cada vez más, tienen un papel importante en el desarrollo de enfermedades. ¿Estos bióticos nosotros mismos, nuestro propio organismo los genera? No, estos bióticos cohabitan con nosotros. Es decir, o sea, ¿pero de dónde los tomamos? Cuando un recién nacido, la gente da luz a través de un parto, no cesárea, ojo, a través de un parto, en el canal vaginal, el producto, el bebé, deglute, traga líquido que tiene muchas bacterias. ¿Por qué? Porque tenemos una flora vaginal. No es el líquido amniótico, eso no tiene que ver. No es el líquido amniótico. Es líquido que a través del canal de parto el bebé traga. Okay. Y después, en sus primeros minutos de vida, también hay cierto tipo de bacterias que están en el medio ambiente, virus, organismos, que van colonizando la piel. Y así sucesivamente, las fosas nasales. Entonces, esta colonización se da a partir del parto. Natural. Natural. Por eso ahora, cuando hay una cesárea, ¿qué es lo que están haciendo los doctores? Porque se ha visto en estudios a largo plazo que las personas que nacieron a través de cesárea tienen más problemas con su flora intestinal. ¿Y por qué? Porque no tuvieron esta exposición natural a ciertas bacterias de la madre a través de la vagina. Entonces, ¿qué están haciendo cuando nacen? Toman una gasa los doctores, toman una muestra de la vagina de la mujer que le acaban de practicar la cesárea, de la madre, y se lo pasan por la ahora carita. sí que se lo pasan por la cara
que se trague algo, se lo pasan por todo el cuerpo al bebé para que tenga esta exposición y para que pueda desarrollar su propia flora. Oye, eso, a ver, espérame, eso es muy interesante. Déjame decirte una cosa. Estamos hablando de que el parto natural siempre será la vía número 1. Cuando te dicen, espérate, vamos a mejor para que no te duela, para que no sufras, hagamos cesárea, entonces hay que pensar a las mujeres muy bien. Exacto. Y también la lactancia materna. No es lo mismo que no haya lactancia materna a que sí haya. ¿Por qué? Porque se tiene contacto con anticuerpos, con muchos elementos, pero también con bacterias. Ahora, déjenme decirles todos los factores que afectan a la microbiota del ser humano. ¿Y no deberíamos saber primero qué es la microbiota? No, ya dijimos que la microbiota o microbioma son todos los microorganismos que habitan las superficies y epitelios corporales del ser humano. Perfecto. Que están constituidos por bacterias, virus, hongos y arqueas, que son organismos unicelulares, que son los primeros que poblaron el mundo. Sí, eso está muy interesante. A ver, entonces nos vamos, ¿cómo influye esto en la salud de las personas, no? Exactamente. En la microbiota. Entonces, ¿cómo influye esto en la salud de las personas? Los factores que afectan la composición de la microbiota son de 7 diferentes grupos. Primer grupo, hábitos nutricionales, es decir, cómo nos alimentamos. Segundo grupo, el medio ambiente, si estoy en la parada del Metrobús o estoy en la playa o estoy en medio del o estoy metro, en el antro, o también estoy en están el los antro. virus ahí. Tercero, estilo de vida. Aquí me quiero referir tabaquismo, alcoholismo. Se ha demostrado que las personas que fuman tienen diferente flora intestinal y flora en los pulmones, y las personas que consumen abundantes bebidas espirituosas también. Alcohólicas. Cuarto, genética. Lo que te heredas, sí, lo que te heredan. Lo que heredamos de papá y mamá, más cómo va reaccionando nuestro ADN ante los estímulos ambientales. Quinto, el uso de los bióticos. Si una persona en ayunas consume por ejemplo, probiótico y unos 40 minutos después empieza ya a desayunar o a consumir un alimento, entonces hay un efecto importante en esta dinámica. ¿Y te parece que el sexto y el séptimo lo dejemos en stand-by y regresando del corte lo dices? Claro que sí. Para que continuemos hablando de este gran tema con Santiago March. ¿Probióticos es un mito o es una realidad? Estamos en Algoritmo Salud y vamos a regresar más raudos que veloces. Recuerda que el podcast lo tienes calentito los viernes en algoritmosalud.com y estamos en redes todas, @algoritmosalud. Regresamos, mi querido Santiago. Ahorita nos cuentas en qué redes te mueves mejor. Estamos de regreso en Algoritmo Salud, súper bien acompañados con Santiago March y Enrique Culebro Caram les manda saluditos. Hoy ha tenido un congreso, as usual, ¿verdad? El señor Enrique, Culebro. Te extrañamos y además deberías estar aquí para mejorar tu salud. ¿Verdad? Porque no sabe para nada que el tema de hoy es importantérrimo. Los probióticos preguntamos, ¿es un mito, es una realidad? Se habla tanto de esto. Nos has dado 5. ¿5 qué? 5 factores que determinan la composición de la microbiota, es decir, todos los microorganismos que habitan en el cuerpo humano. Chequen el bloque 1 para cuando están escuchando el podcast y se enteran. Ahora, Santiago, ¿cuáles son los 2 que nos faltan? Sí, ya lo mencionamos al inicio y son las infecciones. Las infecciones principalmente producidas por bacterias y por virus alteran la composición de la microbiota. Si tengo una infección respiratoria, será del sistema respiratorio. Si tengo una infección intestinal, si tengo una infección en la piel, depende de qué órgano del cuerpo esté afectado. Y el séptimo factor es el uso de antibióticos. Ojo, se abusa de los antibióticos y sobre todo desde la edad infantil, desde la infancia. ¿Qué es lo que está pasando? Que el uso de antibióticos, cuando no está indicado, genera también cambios en la microbiota y estos cambios se traducen en problemas de salud. A ver, nada más déjame hacerte ahí una pausa. Yo lo he escuchado muchísimo, que te dicen, una gripita, no le des medicamento al bebé porque baja su inmunidad.
o lo que te ayuda a tener el sistema inmune bien. ¿Es así? ¿Como lo entendemos los de a pie? Esto es multifactorial, no lo podemos reducir tanto. Por ejemplo, se sabe perfectamente que desarrolla mejor su sistema inmune si tiene lactancia materna, desarrolla mejor su sistema inmune si está vacunado, desarrolla mejor su sistema inmune si se alimenta bien, desarrolla mejor su sistema inmune si se baja el uso de antibióticos o se reduce cuando estén verdaderamente indicados. Entonces, el tener buenas defensas depende de muchos factores, no solamente de uno. De uno, ok. Ahora, el siguiente factor, nos falta uno, ¿no? El 7. Ya dijimos que son las infecciones, es el séptimo. Las infecciones, sobre todo virales y bacterianas. Ok. El uso, nos llevaríamos entonces el tema de, vamos a ir bajando poco a poco, los probióticos. ¿Qué tecnologías se están utilizando para generar los probióticos que nos dan en los suplementos alimenticios? ¿O de qué otra manera los podemos consumir? Claro. Externamente. Bueno, existen probióticos naturales. Por ejemplo, todos los alimentos fermentados, desde queso, yogurt, fekir. Y bueno, hay una serie. ¿Qué es el fekir? El fekir es como una leche que tiene una leche fermentada. Okay. Pero que se consume en Asia y en otros países, que es muy ácida. Ajá. También la gente, por ejemplo, que consume búlgaros, que tiene ahí sus búlgaros. Mi abuelita tenía sus búlgaros y los cuidaba Estos mucho. Búlgaros, si se consumen adecuadamente, están bien conservados, en buen estado, pues son muy útiles para mantener esta estabilidad, este equilibrio de todas las tipos de microorganismos que están en el intestino. Nos ayuda a hacer una mejor digestión. También nos ayuda algo que ya se conoce, es que la flora intestinal, por ejemplo, contribuye en la formación de vitaminas, en la absorción de minerales, de magnesio, de zinc. Entonces, aunque yo tome cápsulas y cápsulas y cápsulas de suplementos alimenticios, si mi flora intestinal no está en equilibrio, es decir, en eubiosis, yo no voy a poder aprovechar todo lo que me estoy consumiendo. Claro. Entonces, más bien es empezar por tener una buena flora intestinal y con una buena nutrición es más que suficiente. Con la alimentación. Entonces, exacto. ¿Qué tanto nos ayuda el yogurt? No, buenísimo. Muchísimo para también los productos lácteos, ciertos tipos de quesos fermentados. Hay unos que les parece el sabor muy fuerte, a otros les gusta, pero sin duda alguna se ha demostrado que las personas que llevan este tipo de nutrición tienen una mejor salud de su flora intestinal. Perfecto, nos parece. Eso es muy importante porque de verdad que en esta época creemos que todo lo que tomamos y que todo lo que nos están vendiendo, que suena como mágico, maravilloso, nos va a hacer que nuestro funcionamiento y nuestro organismo mejore por arte de magia. Te dicen, en 5 días, ¿no? Ya vas a estar increíble. ¿Qué factores están ahora sí, cuáles son los factores que más afectan a nuestra flora intestinal, que es tan importante? Bueno, ya comentamos qué es la nutrición, el ejercicio también. Se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio, sobre todo aeróbico, esto tiene un impacto también sobre la flora intestinal. O sea, correr. Sí, aeróbico. Caminar, ¿no? Hacer cardio, todo eso. Andar en bicicleta, todo esto nos ayuda mucho. Por supuesto, una buena nutrición. Y déjame decirte que hay algo que se les ha denominado ejes. Ejes, por ejemplo, eje intestino-cerebro. Se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Y por qué? Porque precisamente la flora intestinal produce ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores y que tienen que ver con que se conecte y con que las funciones mentales trabajen. Por eso es que yo consumo para el estrés. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cierto tipo de bacterias se asocian a la producción, por ejemplo, de un neurotransmisor que se llama serotonina. Y la serotonina, que se le ha llamado la hormona de la felicidad o la sustancia de la felicidad, que es cuando uno está muy contento o tiene una sensación gratificante, los niveles de serotonina se incrementan. Cuando uno está de capa caída y agobiado o estresado, los niveles de serotonina y de otras sustancias disminuyen.
Ok, ya nos dijiste por qué consumes eje se llama intestino-cerebro. Y eso es con los probióticos que no nos quieres soltar la sopa de qué. No, en este programa no. Ya después, si me vuelven a invitar, vamos a ver. Venga. También se ha demostrado que en enfermedades del corazón, personas que tienen placas de grasa en las arterias, que se llama aterosclerosis, que tienen el colesterol y los triglicéridos alto, se ha demostrado también que los probióticos participan en todos estos mecanismos de formación de las placas. Y entonces, si nosotros tenemos los probióticos en equilibrio, entonces vamos a combatir la formación de estas placas. También en infecciones de la piel, desde el acné, el cáncer de piel, hasta algo que se llama la psoriasis, que es una enfermedad inmunológica, en donde les da mucho comezón, les salen mucho la costras, piel, se te pone muy roja. Pues también participan los probióticos. Y así podríamos listar muchas enfermedades en donde los microorganismos que están en los diferentes órganos del cuerpo tienen un papel en que la enfermedad se manifieste y por lo tanto en los últimos 10 o 15 años se han ido caracterizando qué tipo de bacterias y se han ido elaborando, confeccionando, fabricando probióticos. Y esos nos van a ayudar, obviamente, a mejorar nuestra situación en todos estos padecimientos que has comentado. Exacto, ¿no? Y hay muchas más. Hay desde infecciones por hongos, hay úlceras orales, hay cáncer, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, enfisema pulmonar, asma, neumonía, autismo, en fin. Autismo también. Así es, obesidad, sobrepeso. Hay personas que sí tienen que hacer ejercicio y demás, pero les balancean su flora intestinal y automáticamente bajan de peso. Ayuda a bajar de peso. Oye, esto está súper interesante. De verdad que estamos hablando de un gran tema en Algoritmo Salud. Los probióticos, estamos viendo que es más realidad que mito, pero al final sacaremos las conclusiones con Santiago March. Recuerda que estamos en algoritmosalud.com con todos los episodios, más de 150, ¿no? Más o menos, Julio, Fer. Y bueno, pues estamos en Expomed. Si escuchas todo este ambiente que hay es porque estamos en la Expomed Hospitalar 2025 y regresamos raudos y veloces. Santiago March, uno de nuestros invitados recurrentes, además padrino, también has estado con nosotros apadrinando varios episodios o temporadas que iniciamos de Algoritmo Salud. Y hoy estamos hablando en este episodio sobre la microbiota. ¿Qué tanto es un mito? ¿Cuáles son los mitos que están alrededor de este tema que es tan importante y tan actual y que por todos lados yo veo que nos invaden con que tienes que tomar o tienes que lograr que los probióticos estén en tu organismo? Ya hablamos en los bloques anteriores por qué son importantes, por qué sirven, qué es la microbiota. Pero, Santiago, a ver, dime algo que yo creo que se está preguntando en la audiencia. ¿Por qué debería hacerme una prueba de microbiota? ¿En qué momento de mi vida esto es importante hacer? Aquí vale la pena establecer varias cosas. En primer lugar, la parte regulatoria, es decir, las oficinas regulatorias que son... Nosotros tenemos a la COFEPRIS, que es la que mide los riesgos sanitarios y nos quiere dar seguridad y eficacia en lo que consumimos y no tener riesgo de efectos adversos o de contraer una enfermedad. Precisamente hay una controversia internacional de cómo clasificar, por ejemplo, los bióticos en general o los probióticos. Entonces ya dijimos que son bacterias que están pulverizadas y que se reconstituyen o se colocan en una cápsula y se consumen. Entonces, aquí pues hay muchos temas de certificados de calidad, de fabricación, que yo demuestre que esas bacterias pertenecen a una cepa y a una especie, porque pues yo les puedo decir, ese es Bacteroides firmicutes, pero pues si yo analizo al microscopio y hago algunas pruebas, me doy cuenta de que no es la bacteria que se vende o que se manifiesta en la etiqueta de ese producto. Y que nos va a ayudar. Okay. Entonces, aquí pues hay varios temas que van desde la fabricación hasta los ensayos clínicos y demostrar su eficacia y que no ocasionan efectos adversos y que tienen un efecto terapéutico comprobado. Entonces, esto es algo que está en avance en el mundo. Hay países más adelantados, como serían Francia, como sería Australia, que es ahorita el que va a la cabeza,
Pero hay otros países, como los países de bajos y medianos ingresos, entre los que se encuentra México, en que esto apenas está de manera incipiente, y entonces encontramos en el mercado muchos productos sin efecto terapéutico y además a costo muy alto. Sí, son carísimos. Y además algunos de ellos que nos pueden hacer daño. A ver, ¿qué? Porque lo de menos es que yo me tome un probiótico o un posbiótico y no tenga ningún efecto. Que no pase nada. Pero ¿cuáles serían? Digo, bueno, ya me engañaron, pero ya no lo vuelvo a consumir. ¿Qué reacciones adversas debemos tener presentes que te puede dar un probiótico que no está pues sí puede regulado? haber, porque ¿Cómo qué? Yo consumo un probiótico, produce una disbiosis, es decir, altera el equilibrio de la flora intestinal y me ocasiona una mala digestión y que se puede convertir en una infección. O una diarrea, que sería lo menos terrible, ¿no? Si lo uso para la piel, pues me ocasiona un furúnculo, me ocasiona una dermatitis que yo no tenía por qué llevarla. Pasarla, claro. Y así, hay desde cosas a lo mejor muy leves a otras cosas menos leves. Entonces, lo que están haciendo los países que están desarrollando esta investigación de todos los compuestos y de todos los bióticos es precisamente caracterizarlos, establecer controles de fabricación, controles de calidad, hacer ensayos ¿no? clínicos, demostrar que eso en México funciona a la altura de la Ciudad de México, con la contaminación ambiental, con el tipo de alimentos y de líquidos que se consumen. A ver, un segundo, es que esto es importante ligarlo al bloque anterior que dijiste. Según tu entorno, también varía el tema de los probióticos. Si vives en la playa es una cosa, o si te estás moviendo en una ciudad contaminada, por eso hablas de la altura de la Ciudad de México, que estamos a 2,000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces eso es importante. Eso es importante. Y entonces existe una proliferación de pruebas comerciales que son directas al consumidor, que no tienen regulación, no hay un orden, no hay leyes y que no hay una evidencia sólida. Y son pruebas que pueden costar desde 5,000, 8,000 pesos o más. Entonces, pero no me has dicho por qué sí o en qué momento mi sintomatología debería hacerme una prueba de microbiota. Esa es una excelente pregunta. Esto apenas está en desarrollo. El uso para tratamiento de enfermedades es muy reducido. Por ejemplo, en Australia lo usan para los niños recién nacidos que no tienen buena digestión, niños que no toleran la leche materna o niños que presentan infecciones repetidas. Entonces, en ellos se hace un análisis, se hace una prueba y es una prueba que se llama shotgun, así como un tiro. Sí, con una pistola, con un disparo. Shotgun de microbiota intestinal. Y entonces esa prueba utiliza las mismas máquinas que usamos para leer el ADN, el ARN, y entonces le puede dar al médico con todo lujo de detalles cuáles son todos y cada uno de los grupos de microorganismos y qué proporción hay de cada uno de ellos y a qué especie pertenecen. Okay. Porque yo puedo tener bacilos, pero hay 500 tipos de bacilos y me dice el nombre y el apellido del bicho. ¡Qué precisión! Entonces, esto es muy preciso, se empieza a usar en este tipo de pacientes. Y en algunos centros de investigación y hospitales importantes en el mundo, lo incluyen como un pack del check-up. Dicen, bueno, mira, tú estás sano, te vas a hacer un check-up. Así como en el check-up ya están incluyendo las pruebas de ADN, pues ahora yo te voy a dar una prueba que es para conocer tu flora intestinal. O sea, aparte de ver tu química sanguínea. Así es. Y todo lo demás. Otro ejemplo es en los niños que tienen un acné tremendo, un acné muy avanzado. Los adolescentes, ¿no? Y que es rebelde a los tratamientos, porque vaya que tenemos arsenal terapéutico para el acné. Sin embargo, hay cierto tipo de adolescentes que tienen unas formas muy dramáticas de acné. Sí. Y entonces en ellos, ahí sí, se hace una prueba de microbiota en la piel, en la zona del cuerpo donde tienen el acné que está rebelde al tratamiento y se hace una caracterización de todas las bacterias y entonces en lugar de llenarlos de medicamentos y de muchas otras sustancias de ungüentos y de mil cosas y de remedios, ¿qué les dan? Les dan probióticos. Wow. Y hay grupos en el mundo que han demostrado que cierto tipo de probióticos, no les voy a decir el apellido, nada más el nombre, lactobacilos, se ha demostrado que son importantes en el
manejo del acné. Wow, es que eso es un dato importantísimo. Está increíble. Bueno, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra prueba de microbiota, tenemos que ir con laboratorios, son donde las practican, confiables, y bueno, el costo no... En México hay un par de laboratorios nada confiables, más. Okay. Todos los demás lo mandan a otro país donde no tenemos ¿Analizar? Los certificados, sí, lo mandan a analizar, a maquilar, okay, y nos liberan el resultado de manera digital. Y pues deja mucho que desear. Debemos de ser honestos. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, a ver, dime, ¿cuáles son las pruebas médicas que se usan para conocer esta flora intestinal que está tan ligada a la microbiota? O sí, a todo precisamente esto de Shotgun debe de tener 4 características, requisitos mínimos para que yo recomiende la prueba o me haga la prueba si soy un consumidor. El primero es seguridad y calidad. Tiene que ser una prueba segura y una prueba con calidad, es decir, certificada, porque existen muchas formas de leer el ADN y los ácidos nucleicos y no todas tienen la calidad y la seguridad. Tercer punto, que sea un equipo interdisciplinario, un gastroenterólogo, una nutrióloga, un health coach, el entrenador del gimnasio, que los admiro mucho, los respeto mucho, no tienen el conocimiento suficiente para interpretar un estudio de estos que es sumamente complejo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Capacitación y equipos multidisciplinarios donde habrá un gastroenterólogo, una nutrióloga, un biólogo molecular, un especialista en microbiota. O en genómica, ¿no? También para... Y el cuarto punto, que quizás es el más importante, es comunicación transparente. Se maneja el marketing de manera muy gris, yo diría no gris, de manera negra. Y entonces esto le hace mucho daño a estas nuevas áreas de la ciencia, que con fines únicamente de venta y comerciales, estas pruebas la dejan en mala posición. Entonces hay que tener mucho cuidado qué prueba nos vamos a hacer y en dónde, y tomar en cuenta estos 4 factores que acabo de mencionar. Además hay otros factores de la toma de muestra, que es la preparación previa del paciente, el transporte y almacenamiento de la muestra, la recolección de la muestra y el tomar otros tipos de muestra. A veces se toma muestra de saliva, de orina, de fluido intestinal o de algún otro fluido corporal. Ok. ¿En qué enfermedades se ha comprobado que hay una participación de la microbiota? La lista de enfermedades es cada vez mayor. Vamos a dividirla en 2 grupos. Las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la hipertensión, diabetes y muchos tipos de cáncer. Y también enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia y algunas otras. Y después hay otro grupo de enfermedades infecciosas que ya dijimos, acné, diarreas, neumonías y otras infecciones del cuerpo humano. Y en tercer lugar, más que grupos de enfermedades, es para mantenernos saludables. Para, por ejemplo, disminuir el estrés y los niveles de cortisol, elevar los niveles de la serotonina y de otros neurotransmisores, tener un mejor desempeño mental y físico. Se utiliza también la microbiota con resultados muy interesantes. Ahora bien, todo esto que ya mencioné es multifactorial. O sea, no basta con que yo consuma un bacilo que tenga que ver con la serotonina, sino tengo que manejar mi peso, tengo que respetar mis horas de sueño, tus hábitos, tengo que hacer ejercicio. Entonces, hábitos realmente buenos. todo esto es multifactorial, en donde el efecto de la flora o de la microbiota, pues se suma a otros efectos y tiene entonces como resultado que una persona maneje mejor su estrés, que una persona esté menos ansiosa o que una persona desaparezca su mala digestión y su diarrea. Concentrarnos mejor, ¿no? Por ejemplo, para todos los estudiantes es importantísimo que cuidemos esto, aquí hay ¿no? un elemento que se llama la sugestión o autogestión. Entonces, hay gente que compra todo porque se sugestionan claro, y están convencidos de que les va a funcionar. De que si me tomo 3 yogures o 3 kefires de estos, ya es lo máximo, no tengo flatulencias, no tengo distensión abdominal, y esto es mucho más complicado. O el suplemento alimenticio del influencer en turno.
Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, por eso decimos mito-realidad. Entonces, hay muchos probióticos que vienen, por ejemplo, en concentrados, que la verdad es que no funcionan. Muchos que no tenemos sus certificados de calidad y no sabemos qué no estamos tomando. Pero también hay otros que si se saben consumir adecuadamente y si van acompañados de todo un plan nutricional, de ejercicio, de disminuir el estrés, sí que tienen resultados. Entonces, hay personas que llevan a cabo todas las indicaciones y que cuando suman el probiótico perciben una ligera diferencia positiva. En su salud. En su salud. Oye, entonces, bueno, lo primero que estamos deduciendo con este tema es que los probióticos son muy importantes para nuestra salud, ¿no? Hay que conocerlos, hay que informarnos, claro. Hay que educarnos tanto a los profesionales de la salud cuanto a los pacientes y a las autoridades también. ¿Para qué? Para que regulen adecuadamente y entonces todo lo que es chatarra y lo que no funciona va Hay muchos para charlatanes que te van a vender el probiótico mágico. Yo diría mágico, ¿no? 90% y 10% de efectivos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, muy bien, muy bien. Pues vamos a regresar en Algoritmo Salud con... Ve, hasta la garganta se me corta porque ya quiero saber cuáles son los probióticos que a mí sí me pueden beneficiar. Ya los comentaste. Los bloques anteriores, Santiago March nos ha dicho en qué alimentos encontramos el probiótico más adecuado. Chequen los otros 3 bloques. Estamos en algoritmosalud.com para que consumas nuestro algoritmo todos los viernes a la hora que quieras o el día de la semana que quieras. Santiago, ¿en qué red social te encontramos mejor? DR Santiago March. DR ¿En todas? Santiago March, en todas. Perfecto. @algoritmo salud. Regresamos, Raudos Veloces. @Rocío Brauer. Algoritmo Salud siempre te va a llevar cada semana los temas que están más relevantes, pero también aquellos que a veces ni siquiera nos preocupamos u ocupamos de prestar atención o pensamos que todo lo que se dice en redes sociales o en el entorno digital es lo que tenemos que consumir como información. ¿Y cuánta infodemia hay, Santiago March, no? Sí, sobre el tema hay que vacunarnos permanentemente. Hay demasiada información. Comenzó en COVID a incrementarse. Y ahora con temas como envejecimiento saludable, probióticos y cáncer, que pues eso siempre a ver, un mito, siempre está. ¿Un mito sería que un probiótico te va a curar el cáncer? Claro. ¿Un mito será que un probiótico te va a hacer más joven? Claro. ¿Qué otro mito sería así como muy de estos que la gente quiere los probióticos no sirven para curar no todas las enfermedades. No te va a curar la diabetes tampoco. No son productos milagrosos, sino que los probióticos deben de llevar ensayos clínicos que validen su utilidad, que demuestren que funcionan. Y aquí se conoce como pruebas funcionales, en donde yo tengo que secuenciar el material genético de la flora y luego tengo que determinar los niveles de ciertas sustancias en el cuerpo para demostrar que la función de ellos tiene una relación con elevar el azúcar, bajar el azúcar, elevar el cortisol, bajarlo, subir los lípidos, disminuirlos, etcétera. ¿Qué estás haciendo tú como coordinador de FunSalud en este sentido? Muy buena pregunta. Fíjate que desde hace 1 año y medio creamos un grupo que se llama Plataforma Nacional para el Desarrollo de la Microbiómica, o sea, de la microbiota en México. Y entonces tenemos varias verticales de trabajo. Estamos colaborando con investigadores, con médicos y con empresas que están interesadas en impulsar la investigación, el buen uso, los controles de calidad. También estamos trabajando en una guía para el público y para las empresas que pronto la vamos a tener en internet. La parte regulatoria, el concientizar a las autoridades y a los tomadores de decisiones que es importante que en México se desarrolle esto, porque así vamos a poder cuidarnos mejor y podemos estar más sanos y tener una mejor calidad de vida. Increíble eso, ese es un tema muy importante. Chequen la página de FunSalud todo lo que hacen, que es verdaderamente muy importante. A ver, Santiago, ya estamos en la parte donde en Algoritmo Salud nos encanta alucinar en el buen sentido de la palabra, porque eso puede ser, a ver, yo te diría, los hongos alucinógenos no tienen probióticos, ¿verdad? Sí, tienen, o sea, más que probióticos, tienen microorganismos, porque acuérdense que probióticos nada más se refiere
a ciertos grupos de bacterias y de elementos. Y los Entonces, bióticos. mejor hablamos como bióticos, que pueden ser bacterias, virus, hongos, productos de bacterias con otros compuestos. O sea, es un concepto mucho más Estaba amplio. checando cómo también hay, ya hablando de la futuriada, cómo hay tratamientos con ciertos alucinógenos para tratar determinadas sintomatologías. Alucinógenos, viajes de ayahuasca, pues ahí no dan probióticos, dan cualquier cantidad de sustancias y moléculas, y también si uno se los consume ahí en el bosque, pues también va a haber ahí bacterias y hongos, firmicutes, no, pero los queremos para la medicina, para la salud, para que el médico sepa por dónde va mejor el Entonces, tratamiento. ¿qué es lo que necesitamos para que se haga realidad y se aproveche todo este conocimiento en beneficio de la salud de las personas? Primero, capacitar a los médicos y a todos los profesionales de la salud acerca de esta disciplina, desde la licenciatura. Después, a nivel del público en general, por supuesto, darles información veraz y objetiva. Como la que estás dando hoy. ¿Qué son los probióticos? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué peligro representa? Que también constituyen una oportunidad de desarrollo económico, porque no estás para saberlo, pero hay 2 empresas que ya están construyendo en Toluca plantas de producción de probióticos que llevan consigo fuentes de trabajo, desarrollo, no depender del extranjero, mejores controles de calidad, porque van a ser probióticos y todos los bióticos en general producidos como si fueran medicamentos, en condiciones de esterilidad y con toda la garantía que esto conlleva. Entonces, esto pues, también es una beta para el desarrollo en México, porque actualmente el 90% de todos estos bichos que consumimos y que nos los venden muy bonitos, vienen del extranjero. Y no todos son eficaces, ¿no? Exactamente. Muy bien. A ver, ¿con qué quieres dejar a la audiencia en 30 segundos que nos quedan de algoritmo? Sí, claro. Que se necesitan hacer estudios clínicos y aquí necesitan entrar los doctores para ir separando y identificando aquellos bióticos, entre paréntesis, probióticos y muchos otros microorganismos que son útiles en el cuidado de la salud y en el futuro en el tratamiento de enfermedades como coadyuvantes. Muy bien. Es un episodio extraordinario que no te puedes perder. Santiago March, coordinador de las nuevas tecnologías, ¿no? De todas estas nuevas tecnologías que se están haciendo y desarrollando en FunSalud, que es la Fundación para la Salud. Fundación Mexicana para la Salud. FunSalud. FunSalud. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros en Algoritmo Salud. Gracias y mandamos saluditos a Enrique Culebro Caram, que hoy estuvo ausente, pero en el próximo episodio lo vas a tener con nosotros. Gracias, chicos. Julio, gracias a Fernando. Enrique, escucha el podcast para que estés más saludable. Oye, que se ponga al día, ¿no, Santiago? Vale. Soy Rocío Brauer. Hasta la próxima. @Algoritmo Salud, @Rocío Brauer. Esto fue Algoritmo Salud, un espacio donde charlamos con especialistas y analizamos las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando la salud digital en México, con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, por 88.9 Noticias. Información que sirve.